Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy nos toca desarrollar un título, El príncipe de los pastores. ¿Y de dónde viene esta idea del pastor? Bueno, surge allí en el pueblo de Israel, donde Jacob, el príncipe el cabeza de las 12 tribus de Israel, Jacob, al cual Dios le puso Israel, él tuvo 12 hijos y tenía uno de ellos que era el preferido y se llamaba José. Y se notaba la preferencia que él tenía frente al resto de los hermanos, por lo cual ellos le tenían mucha envidia. Tal es así que llegó un momento que pasando una caravana para Egipto, una caravana de mercaderes, ellos lo vendieron como esclavo a su hermano por la envidia que le tenían. Así que allá en Egipto fue esclavizado, tuvo que sufrir tremendas situaciones, tuvo que sufrir tentaciones, pruebas, luchas, aflicciones, fue encarcelado injustamente y pasó muchas situaciones complejas, difíciles, pero él siempre se sostuvo firme. Y él se sostuvo porque siempre él pensaba en su pastor, porque eso era lo que a él lo fortalecía a pesar de tantas dificultades que le tocó vivir. Y cuando su padre Jacob está ya viejito, se entera de que José había sido alzado por la mano de Dios, había sido beneficiado y llegó a ser el gobernador de Egipto. Cómo habían cambiado las cosas. Así que ahora José manda a llamar a su padre para que venga para sostenerlo, sustentarlo, alimentarlo a él y a todos sus hijos, es decir, a sus hermanos, a los mismos que lo habían vendido. Y cuando Jacob ya está en sus últimas etapas de la vida, él va a hablar sobre lo que le pasó a José y cómo José se sostuvo. Y va a decir algo así, dice las palabras de Jacob, una de las últimas palabras de Jacob, su padre. Dice Génesis capítulo 49, versículos 22 al 24, leemos así. Dice Jacob, refiriéndose a José, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí dice por qué José, frente a tremendas situaciones que le tocó vivir y sufrimientos que pasó, por qué él se mantuvo sin una queja, él se mantuvo firme y por qué pudo soportar tantas controversias en su vida. Bueno, porque había alguien que lo sostenía y era el pastor con mayúscula, era Dios mismo el quien lo sostenía, el cual Jacob lo llama el fuerte de Jacob, luego lo llama el pastor y luego le dice la roca de Israel. Este pastor al cual está profetizando Jacob en sus últimos días sobre José es un tipo de lo que vendría después, hablando de la persona de Jesús, porque Jesucristo es el pastor. Jesucristo es aquel en el cual Jacob se apoyaba y también su hijo aprendió eso y José se sostuvo apoyado en esta roca, la roca de Israel, que es Cristo, es el Mesías, es Jesús. Y allí podemos encontrar también Isaías, el profeta, que anuncia que este mismo pastor, Jesús, el Hijo de Dios, vendrá en un futuro no muy lejano, vendrá por segunda vez en forma visible, como lo hizo la primera vez,
solo que la primera vez vino en forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, vino a morir por las ovejas, vino a morir como el cordero que entregaba su vida en sacrificio para pagar el precio del pecador, para reunir así todas las ovejas. Entonces, un día va a venir, un día no muy lejano, y va a venir con dos intenciones. La primera es traer recompensa a aquellos que creyeron en Jesucristo, aquellos que en ese momento en el que Él venga en forma visible han creído en Jesucristo. Pero habrá otros que no han creído, que han rechazado al Salvador. Esos recibirán retribución, recibirán castigo. Por eso lo dice el profeta Isaías de esta manera. Dice Isaías 40, 10 y 11. Dice: aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, ya no humilde, ni vendrá a morir en esa cruz. Dice, y su brazo señoreará, viene para gobernar. Dice aquí que su recompensa viene con él, para los creyentes, y su paga delante de su rostro, para los incrédulos. Ahora escuchá lo que dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es decir, que cuando el Señor venga, el Señor Jesucristo, el pastor, la roca de Israel, el fuerte de Jacob, venga en forma visible, que es lo que se conoce como la segunda venida, a la cual se está esperando esa venida. Están esperando sobre todo la nación de Israel. Y entonces vendrá primeramente para gobernar, vendrá con vara de poder, vendrá como el Todopoderoso. Y allí emitirá juicio y castigo a los que no creen en Él, aquellos que no han querido ser ovejas de su rebaño. Pero aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor, como Salvador, esos recibirán las recompensas. Qué bendición recibir al pastor, a que ha cuidado a sus ovejas y ha venido a morir por ellas. Y dice que Él apacentará su rebaño. Él mismo va a venir a apacentar sus ovejas, a los creyentes. Dice que Él los tomará en sus brazos. Luego los apretará en su seno, es decir, los pondrá cerca de su corazón. Eso habla del amor que tiene por las ovejas. Y luego dice que les dará seguridad y dice que aún cuidará muy bien a aquellos débiles en la fe, aquellos que han creído, pero que recién están creciendo en la fe. Tendrá tanto cuidado de el que está fuerte como el que está débil. Qué hermoso pasaje hemos visto a través del profeta. Ahora, este pastor, ¿por qué digo yo que es Jesucristo, el príncipe de los pastores, del cual estamos hablando, de la roca de Israel, del fuerte de Jacob, del pastor con mayúscula? Porque él mismo lo dijo. Cuando él vino a la tierra, él lo dijo. Leamos, por ejemplo, lo que Jesús les dice allí en Juan capítulo 10, versículo 14. Leemos así. Dice Jesús, dice: yo soy el buen pastor. Dice, no es un pastor común, es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir que muchos podrán decir: yo conozco a Cristo, yo soy de Jesucristo, Él es mi Señor. Pero ¿qué tal si Dios es sí mismo Jesucristo, que Él conoce a sus ovejas? Dice, no, esta oveja no es mía, porque no soy yo quien tiene que decir que soy oveja del Señor, sino el Señor mismo me tiene que reconocer. Y como Él me reconoce, yo también le reconozco a Él. Tiene que haber una relación estrecha, no de palabra, sino tiene que haber habido una entrega total a este buen pastor, al pastor de las ovejas. Entonces dejamos esta pregunta en el aire. ¿Conoces tú al pastor, al príncipe de los pastores? ¿Él te conoce? ¿Realmente estás seguro que eres una oveja del Señor, que eres una oveja de este gran pastor? Medita en ello, medita por un segundo en esto. ¿Eres realmente una oveja de este gran pastor? Ahora veamos
lo que dice Jesús allí en Juan capítulo 10, versículo 15. Dice así: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Esta es la pregunta que vos tenías que responder, si realmente conoces a Jesús, si Él te conoce, porque entre la oveja y el pastor hay una relación tan estrecha como es la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Él dice que Él es tan buen pastor, dice que pone su vida por las ovejas. Y cuando el pastor puso su vida por las ovejas, bueno, cuando vino por primera vez en forma visible a la tierra, nació de una virgen, Él creció, fue grande y luego murió en una cruz para pagar el precio del pecado de todas las personas a los cuales Él se entregó voluntariamente. Pero solo recibirán este beneficio aquellas personas que aceptan al pastor, porque por más que haya pagado para todos el precio de sus pecados, puso su vida, pero solo serán beneficiarios aquellos que tienen a Jesús como su pastor, que le han recibido en su vida como el príncipe de los pastores. Por eso hay una estrecha relación. Él nos conoce y nosotros le conocemos porque somos sus ovejas. Pero no todos pueden decir eso. Tal vez tú no lo puedes decir porque nunca recibiste en tu corazón a Jesús como Señor, como Salvador, como tu pastor. Dice, por ejemplo, allí hay un pasaje en la Biblia que nos dice de que Jesús sabe que hay personas que no han aceptado, no le han reconocido como Señor y Salvador. Pero estas personas es como que Dios dice, no, esas personas son de otro redil, no son de mi rebaño. Pero sin embargo Jesús dice, pero a esas personas que no son de mi redil, que no son mis ovejas, dice, yo sé, he muerto por ellas también y las quiero ir a buscar. Dice, quiero ser su pastor. Él quiere ser tu pastor. Y mira cómo lo dice. Dice Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, que aquellas que todavía no son ovejas de su prado, ovejas de su redil, que no son creyentes. Entonces dice, aquellas también debo traer. Y es una forma esta de invitarte a venir al príncipe de los pastores, entregar tu vida, rendir tu corazón a Él y aceptarlo como Señor, como Salvador. Porque sabes una cosa, Él ofrece una tremenda protección para aquellas personas que entregan su vida a Él y lo reciben como su pastor. Dice allí Juan 10, 27 y 28, Jesucristo hablando de esas ovejas que Él tiene. Mira la seguridad que tiene. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una tremenda seguridad estar en sus manos. Es como decía el profeta Isaías, dice, las toma en sus brazos, aquellos que no son de su redil, pero que finalmente vienen y le aceptan como Señor y Salvador, Él los recibe con sus brazos abiertos, los toma en sus brazos, los aprieta contra su pecho, les muestra su amor y los protege. Y dice que hay una tremenda seguridad, dice, nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Pero hay otra mano sobre la mano de Jesús, una mano hermosa que da una doble seguridad. Dice Juan 10, 29 y 30, dice, mi Padre que me las dio, hablando de las personas que han creído en Él, las ovejas que se han rendido a los pies del Salvador y que ahora son, Él es su pastor, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Es una unión perfecta allí entre Dios el Hijo, Dios el Padre y dentro el pecador que ha sido salvado, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Allí está esa doble protección, esa protección divina. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano ni de la mano de mi Padre. Qué hermosa es esta protección. Ahora, ¿dónde está el Señor en esta hora? ¿Dónde está Jesús, el príncipe de los pastores?
Él está en el lugar más elevado, en el lugar más alto. Dice Marcos 16, 19. Dice, y el Señor, es decir, Jesús había resucitado y está por irse al lugar donde está ahora. Dice, y el Señor, después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Allí está, junto al Padre, está buscando a las ovejas, porque Él entregó su vida. Él quiere darnos la paz de Dios. Él quiere que nosotros andemos en sus caminos, que hagamos su obra. Para eso Él hizo un pacto con Dios el Padre y murió en una cruz para pagar todo ese precio que nosotros debemos a Dios por nuestros pecados. Y todo aquel que le recibe y que forma parte de ese pacto porque acepta que ese pacto es a su favor, dice que Dios le da paz y tiene paz con Dios. Ya no es enemigo de Dios, hay paz con Dios. Y eso es a través del pacto. Y Jesucristo mismo en la persona va a hacer que esa oveja, esa persona, ese creyente pueda andar en la voluntad de Dios. Así lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, escucha, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí hay un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo. El Hijo hace el sacrificio, Él muere en la cruz y con su sangre sella el pacto con Dios el Padre. Entonces dice que cada persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, que le recibe y que reconoce a su persona, a Jesucristo, a Jesús, el Señor, a Jesucristo como Dios, lo recibe como Señor porque acepta la obra que Él hizo a nuestro favor, entonces dice, esa persona tiene paz con Dios. Y ahora que ha recibido a Cristo, andará en una vida nueva, porque Jesucristo hará posible eso, porque Él les pastoreará. Qué hermosa relación que Dios nos está ofreciendo a través de este gran pastor, del príncipe de los pastores. Ahora, Jesucristo mismo, aquellos que hoy somos sus ovejas, para lo cual Él nos llama que somos su iglesia, porque la iglesia de Cristo son esas ovejas, esas personas, esos individuos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Para ellos dice que va a volver, pero antes de su segunda venida va a volver, porque dice que va a venir en forma invisible y que lo van a ver solo las ovejas, y entonces Él se llevará a todos aquellos que formamos su pueblo, a su iglesia, y Él quiere llevarte a vos también. Pero si no vas con Él, te quedarás en este mundo para sufrir lo que se llama las grandes devastaciones que pasarán cuando venga el juicio final, cuando vengan las tribulaciones, y eso será terrible. Por eso, antes de que eso venga, Dios va a sacar a todas sus ovejas que hoy han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si tú fueras una oveja de Cristo, debes alegrarte, porque en cualquier momento Cristo va a aparecer en el cielo, y no lo van a ver todos, los veremos solo aquellos que tengamos a Cristo en el corazón, y Él nos va a levantar, nos va a llevar al cielo, antes de que venga esos 7 años de gran tribulación que están determinados para el mundo. Y luego sí vendrá la segunda venida. Pero qué hermosa esa promesa que nos hizo Jesús a aquellos que somos sus ovejas. Dice Juan 14, 3, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo será esta partida con el Señor. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Eres una oveja? Bueno, el Señor, tú dirás, bueno, pero ahora ¿qué hacemos aquellos que no creemos, que no hemos creído, pero ahora queremos creer? Bueno, para eso Dios dejó Jesucristo, el príncipe de los pastores, dejó pastores, personas, evangelistas que predican el evangelio
Y luego están los pastores que toman a las ovejas, las cuidan, las protegen, les enseñan el camino de Dios. Y ellos también van a recibir una gran recompensa por hacer esta tarea. Dice que ellos, los pastores, están esperando la manifestación del príncipe de los pastores, porque cuando Él venga, les recompensará por la tarea de buscar y juntar esas ovejas, cuidarlas, alimentarlas con la palabra de Dios y permitirles crecer día a día hasta que el príncipe de los pastores aparezca y ellos recibirán recompensa. Dice allí 1 Pedro capítulo 5 versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquellos que estamos anunciando el mensaje de salvación, avisándole a las almas que vengan a buscar al pastor, que vengan a buscar no a las personas, los pastores, sino que vengan a buscar a aquellos de quienes hablan los pastores, a Jesucristo, porque la misión nuestra es llevar al alma a los pies de la cruz y ponerla allí, en ese lugar en el cual el alma tiene que entregarse a Jesucristo. Nosotros los pastores con minúscula lo que hacemos es anunciar el mensaje, ese mensaje que Cristo nos dejó. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego habrá que hacer discípulos, habrá que formarlos. Por eso es un proceso. Pero empieza todo con una entrega, una rendición al príncipe de los pastores, no a los pastores con minúscula. La rendición es al príncipe de los pastores. Y en esta hora el príncipe de los pastores te está llamando y Él quiere ser tu pastor. Él, Jesucristo, quiere que le recibas en su vida, que aceptes esa obra, ese pacto eterno que firmó con el Padre derramando su sangre en la cruz. Pidiéndole a Jesús que te perdone con tus palabras, con tu boca, dile que te perdone todos tus pecados. Abre tu corazón, abre tu vida a Jesucristo y déjalo entrar. Déjate pastorear por el príncipe de los pastores. Habla con Él urgentemente y que el Señor te dé esta sabiduría para estar en sus brazos, en esos brazos amorosos de protección. El príncipe de los pastores te ha venido a buscar. Ve corriendo a Él y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. ¿Te parece? Bueno, hasta entonces.